Quiero tocar, hermanos, esta mañana, no queriendo desprenderme del tema de la influencia en las familias que desean seguir la piedad. Como en esa misma línea, quisiera abordar el tema de los abuelos en la familia de piedad. Deseo poner delante de ustedes algo breve, espero sustancioso, del consejo bíblico con respecto a la abuelez, es la palabra técnica. Lo de padre es paternidad y lo del abuelo. Bueno, hay un neologismo, una nueva palabra que en los 80 no está aprobada, pero se le llama abuelidad. Pero la palabra técnica es abuelez. El consejo bíblico con respecto a la abuelez. Tanto, hermanos, para decir de este tema, en un mundo que ha deformado cada etapa de la vida, cada estado y cada nivel de la humanidad. Que si es bebé, que si es niño, que si es adolescente, que si es joven, que si es adulto, que si es anciano. Cada etapa es degradada y apartada del consejo bíblico. Lamentablemente hoy es un completo chiste o degradación lo que se dice de los viejos. Y este mundo, aprovechándose de una de las edades más vulnerables del ser humano, la vejez, este mundo les presiona para que parezcan jóvenes, para que puedan ser aceptados. Qué terrible, hermanos, lo que el mundo hace. No dejan que ninguna etapa se acepte como es. Se deforma y se presiona hoy, es un chiste y perdónenme la palabra, eso significa desviación, pues una aberración. Presionar, por ejemplo, a un niño a que no sea niño, como presionar a un viejo que no sea un viejo, y se les presiona socialmente y se les presiona familiarmente, y hasta en las iglesias se les presiona para que parezcan jóvenes, para poder ellos ser aceptados. El odio de este mundo por las canas, literalmente, o canas, entiéndaselo figuradamente, de ambas maneras, el odio, escuche, el odio que se tiene por las canas es enorme. Ahora el viejo tiene en sus canas un motivo de vergüenza. Las canas, literal o figuradamente, son motivo de burla y de desprecio. La Biblia no piensa así, pues delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Dios dice, me respetan las canas, por favor. Bueno, no dijo por favor, me las respetan. Yo Jehová. Así, hermanos, como en una iglesia aprendemos a no degradar la mujer, a darle su papel a la mujer, le damos su papel al hombre, le damos su papel al joven, hermanos, le damos su papel a los viejos también, y ellos no tienen nada de qué avergonzarse por cumplir años, y cumplir años, querido anciano, no es su mal. La Biblia habla, hermanos, de su vejez como de una honra. La figura del abuelo hoy día no se considera de la misma manera que antes. Hoy no es abuelo o abuelito, reverencia, hoy es abue, tito, viejo, o llámeme por el nombre, aún así exigido por los mismos abuelos avergonzados de ser abuelos y de ser viejos. No me diga abuela, no me diga abuelo, llámeme así, llámeme asá. Vea, si usted me diga, hermana Rosalba, usted me diga, dígame Rosy, hermana, usted nunca va a ser llamada por su pastor Rosy, jamás. Porque no es lo que me diga ella, es lo que me dice la Biblia que yo debo decirle a ella.
Ella no es mi Biblia. Aquí tengo una Biblia. Y si ella me dice, no me diga abuela, dígame Rosy, le diga, no, hermana Rosalvina o Rosa o Rosita, hermanita por delante. ¿Por qué? Porque nuestra Biblia no es lo que la gente diga. Esta es la Biblia. Y aquí la Biblia me dice, hónrelo, hónrelo. ¿Le da claridad eso? Qué pena, querido abuelo. Si no, ay, no me diga abuela, lo lamento. Es abuela, es abuelo. Y esa es mi manera de honrarle. Por el nombre jamás le llamaré ni le colocaré otro nombre, otra designación donde en mi mente usted se me empequeñezca. Líbreme Dios y líbrenos de empequeñecer un anciano en nuestra mente. Pero hermanos, la abuelez siempre ha sido malentendida y tenemos los problemas de los extremos. Hoy le voy a dar algunos ejemplos de cómo se mece la abuelez o los conceptos de abuelez de aquí para allá. Hoy, por ejemplo, se relaciona la abuelidad con el carácter amargado y egocéntrico. Es un extremo. El anciano que amargó su carácter y se vuelve egocéntrico. Ancianos puestos para hacer bendición a otros, ahora son gruñones, pesimistas, orientados solo hacia sí mismos. Tanto talento escondido para dar el ejemplo de la parábola. Tanto recurso, tantos años, tanta utilidad enterrada, porque ese hombre o esa mujer ahora viven para sí mismos y amargados. Otra figura común de los abuelos hoy es el entrometido en los hogares de los hijos. Ellos no han aceptado su papel, que su papel de crianza, ya cuando sus hijos formaron su hogar, ya terminó, pero no lo aceptan, hermanos. Hace poco estuvimos en un lugar donde nos invitaron por allí y cuando llegamos la que nos recibió fue la abuela. Sí, siéntese aquí, usted venga para acá, eso me ordenó a mí también. Y hermano, y usted sabe que yo tengo un dicho, ¿no? Bueno, es que lo sabe. Y yo, bueno, como aquí usted, hasta el nuero se llama, ¿nuero? Sí, yerno, gracias. Hermano, yo con eso yo briego. Después de papá y mamá, téngame paciencia porque al yerno. Vea, traiga la silla, venga usted, ya hizo, traiga, esos platos no. Ese señor estaba en la casa, esos abuelos no han aterrizado en el papel de Dios, entrometidos, mandan al varón del hogar, imagínense, mandan al varón del hogar, desean mantener el control de todo, otra figura del abuelo. Sin duda que también conocemos el típico abuelo alcahueta, que cree que si la función de los padres es educar y criar, la suya, por derecho de antigüedad, es maleducar y malcriar, y se jactan. Si el papá dice, el niño no come dulce, papá dice, yo soy el abuelo, tengo derecho a antigüedad, le daré dulce, porque si yo no lo malcrio, ¿quién? ¿No? ¿Se ha escuchado? Es común por internet ver esa deformación, esa aberración. ¿Y quién, hermanos, no se ha dolido, otro extremo, por el abuelo obligado a trabajar doble jornada criando los hijos de sus hijos? Doble jornada. Cuando Dios ya lo relevó, el hombre le pone carga, ahora criando, yendo con ellos, viniendo, cuidando, luchando con los nietos y hasta con bisnietos y hasta con las mascotas que sus hijos compran y ya no quieren tener con ellos. Que entre vosotros no sea así. Qué hermosa es la palabra de Dios que nos enseña en todos los asuntos y en cada etapa de la vida. La Biblia tiene una visión más adecuada, piadosa, sensible y verdaderamente útil de los abuelos,
Pues piense esto, si Proverbios 17:6 dice que corona de los viejos son los nietos, usted debería pensar en qué frente se ponen las coronas. ¿En qué frente? ¿En qué frente, hermanos, se ponen las coronas? ¿A quién usted le pone una corona? ¿Quién tiene una corona en este mundo? ¿Quién? Los reyes. Ah, bueno. Si la Biblia dice corona de los viejos son los nietos, ¿qué está diciendo? ¿Que son los abuelos? Muy bien, gracias. Ni el mandadero, ni el criador de sus hijos, ni el cuidador de su mascota. Tampoco es el alcahuete, tampoco es el mandamás. Tiene su papel en el mundo de Dios. Y en la palabra de Dios, Dios se lo entregó. Usted puede vivir contradiciendo ese diseño, pero lo contradecirá pasando por encima de lo que Dios ha dicho. Y hermanos, si los creyentes debemos esforzarnos así por honrar que nuestros matrimonios son hombre y mujer, y que nos casamos, y que el papá le llama papá a un señor y mamá a una señora, ¿verdad? Y que tenemos roles en el hogar. Hermanos, también los abuelos deben entrar en el orden de Dios. La Biblia no dijo, ellos pueden hacer lo que quieren. No, hermanos. Ellos tienen un papel en el mundo de Dios. Primero, reconocemos por el salmo que usted leyó para prepararse, mientras estaba de 15 minutos antes, notará básicamente el papel de los abuelos de mantener la fe y la piedad en la familia. Asaf, quien inspirado por el Señor escribió el Salmo 78, era un hombre de piedad y exhorta a este pueblo a través de un canto, el canto del Salmo 78. Y de parte de Dios los exhorta, allí en los primeros versículos, a estar atentos a la palabra de Dios, la cual habían recibido. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ahora, ¿cómo este pueblo, al que le está hablando Asaf, había recibido las palabras de boca de Dios? Mire, versículos 3 y 4 nos dice cómo este pueblo había recibido las palabras de Dios, las cuales, estoy en el Salmo 78, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Note, hermanos, todavía aquí no entran probablemente, o bueno, sí, usted encuentra aquí 3 generaciones. Dice, los cuales nos las contaron nuestros padres. ¿Quién está hablando? El Hijo, ¿no? Nuestros padres nos las contaron. Y dice, no las encubriremos a nuestros hijos. Al menos en este texto, si la asumiéramos de forma literal, ¿cuántas generaciones ve? 3, ¿no? El abuelo, el que está hablando, el Hijo, y está diciendo para que las enseñáramos a nuestros hijos. Y sin embargo, todavía no nos dice nada del papel de los abuelos, porque aquí, si usted se da cuenta, se está resaltando es el papel de los padres. Dice, nuestros padres nos las contaron. ¿Sí es la labor del papá? Y luego dice, para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, el papel del padre. La Biblia no se traiciona, hermanos, por donde quiera que usted se da cuenta. Los primeros responsables de la educación piadosa de una generación son sus padres. Los padres. Que otros le podamos ayudar es otra cosa. Pero somos solo ayudantes. Usted es el protagonista, querido padre. Espero que para usted sea claro. No se pierda entre las designaciones. ¿Cómo se preserva la fe en las familias? Según este texto, los padres comunicándoselos a los hijos. Y luego ellos, cuando sean padres, ¿cómo se preserva la fe? Ellos ahora lo enseñarán a sus hijos.
Y aquí, hermanos, suponiendo que son 3, porque la palabra nuestros padres nos las contaron, puede esta palabra traducirse como padres o como antepasados. Si usted cuenta como antepasados, la línea se extiende hacia atrás. Pero el punto aquí es que al menos hasta el versículo 4, el peso completo de la instrucción piadosa de mantener la fe en la familia recae sobre los hombros de los padres. ¿Me hago entender? Vamos paso a paso, o sea, no saltemos a otros versículos, sino empezamos por esto. Ahora, en los versículos 5 y 6 es donde se encuentran más generaciones y donde deseo sacar el importante papel de los abuelos en la familia de la piedad. Dice, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¿Ya entendió ahora quién está actuando ahí? Otra vez. La cual mandó a nuestros padres. ¿Ya se ubicó? Se está hablando ahí de atrás. Él está hablando como hijo. Él notificó a nuestros padres para que la sepa la generación venidera, la de Asaf, y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aquí vemos el conocimiento de Dios, si se quiere, hermano, del Evangelio, de los mandamientos, las glorias y las promesas de nuestra fe siendo pasadas de generación a generación. Y escuche esto, no solo una generación reemplazando a otra en esta responsabilidad, no es eso, yo no veo eso, como que yo hice esto, ahora le entrego el testigo a mi hijo y él seguirá. No veo una generación reemplazando a otra en la responsabilidad de postergar el Evangelio. Más bien vemos aquí una generación amparando a otra para que esta otra continúe su labor. ¿Me hago entender? No es que cuando aparecen los hijos, los abuelos dicen, ya yo hice, tome, siga usted. Lo que vemos en este texto es una generación amparando a otra, extendiendo su sombra sobre la otra para que ellos puedan extenderse y seguir haciendo su función. Hermanos, de postergar la fe en la familia, perpetuando este tesoro de conocimiento en la piedad. ¿Con qué fin? Los versículos 7 y 8 dicen, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Sí ve para qué se enseña? A los hijos y a los hijos de los hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres o sus antepasados, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. El fin, hermanos, es que ese bienaventurado conocimiento de Dios, del ser de Dios, de quién es Dios, de los atributos de Dios y de sus obras poderosas, fuera perpetuado en familia, fuera preservado y postergado tantas generaciones como fuera posible. Además, hermanos, que a través de la transmisión de la verdad, a través del vínculo familiar, este pueblo, eso es lo que quiere Asaf, no vuelva a ser como aquella generación que salió de Egipto, quienes se desviaron, pese a ver las obras de Dios. Lamentablemente esa generación que no cumplió su papel murió en el desierto. El Señor les ordenó, ya les había ordenado así antes, que los padres instruyeran según a sus hijos, según lo que habían recibido, y que los hijos, no solo los hijos, sino los hijos de los hijos, fueran cobijados con esta enseñanza. Note, Deuteronomio 4:9. Por tanto, y es muy importante el orden en este texto. Me parece que aquí el orden lo es todo.
Por tanto, le habla a alguien, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Se le está dirigiendo primero a una persona, ¿verdad? Guárdate tú primero, guarda tu alma con toda diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Es decir, querido, primero ocúpate de ti mismo, de tu propio corazón. Tú mismo no llegues a olvidar todas las cosas que has visto. Tú no llegues a olvidar, no te apartes en tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, después de eso dice, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso da otra impresión de un abuelo que está esperando jubilarse para echarse una manta en las piernas, irse a Tocaima y ver cómo amanece en tierra caliente. Esto le da significado y dignidad a la existencia de un abuelo en Cristo. Los abuelos no se jubilan porque tienen una solemne responsabilidad. Primero, guarden su propio corazón. Ustedes tienen un alma todavía. Ustedes no han llegado al cielo aún. Ustedes tienen sus luchas, sus tentaciones, sus pruebas. Pero en esa dinámica, ahora enséñenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esa figura del hombre que quiere pensionarse para no servir para nada, no es ni siquiera humana. Cristiana no es, pero no es humana. Porque el hombre no se hizo para ser sembrado en un sillón y ver cómo pasa el tiempo. Usted no solo es piadoso para usted, ¿sí nota el texto? Sobre todo los hermanos mayores, ¿sí nota que usted no solo es piadoso para usted? Cuando usted guarda el tesoro del Evangelio aquí y lo preserva aquí, está asegurando que luego usted va a transmitirlo a una y otra generación, si así Dios lo quiere. Segundo, unos ejemplos rápidos del papel piadoso de los abuelos. Si eso es verdad, ¿qué esperaría usted encontrar en la Biblia? Esto mismo, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, interactúen. Es primer día de la semana y no debe estar cansado. ¿Recuerda la exhortación que Abraham le hace a su siervo para encontrar esposa para su hijo? Está fresquito, hermanos, no me digan que no, porque eso está, mire, fresquito en la mente. Le voy a dar un solo ejemplo de cómo funciona este entendimiento pasado a otros. No me diga, es lo único. Lo que tengo para mostrarles son ejemplos que nos están mostrando, es un principio de cómo funcionan las cosas. En Génesis 24, 2 al 4, Abraham le hace a su siervo esta petición o esta orden: te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es solo una orden, es un ejemplo. No piense que solo es cómo los padres intervienen cuando los hijos van a casarse, no. Abra más el panorama, es cualquier cosa que se enseñe en la piedad. Pero aquí es esto, ¿qué le dice Abraham a su siervo? Yo vivo en Canaán, pero porque Dios me dice que yo debo vivir acá. Pero cuando vayas a buscar esposa para mi hijo, no la busques aquí. Búscala entre mi pueblo, entre mi familia. Ve y viaja y búscale allí. Con los años, usted sabe, Isaac, se casa con una mujer de su pueblo, pero Isaac también tiene hijos, a Jacob y a Esaú, o en el orden, Esaú y Jacob. Y sabemos lo de la suplantación de Jacob para quedarse con la bendición de la primogenitura, por lo cual Esaú quiere matar a su hermano y es necesario que Jacob huya.
había visto cuando se despide Isaac de su hijo lo que le dice. En Génesis 28, 1 y 2, Isaac le dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Qué hizo este padre con su hijo? Lo mismo, hermanos, la fe hay que guardarla. Es que si la fe no se guarda de padre a hijo, ¿a quién le vamos a dar ese papel? Aquí estamos viendo un encargo particular, pero así como se le puede mandar esto, hermanos, en familia nos encomendamos la fe. Yo he seguido al Señor, síguelo tú, vamos a la iglesia, cosas así. Tantas cosas, tantos principios, 66 libros, tantas cosas para enseñar a la próxima generación. Isaac fue beneficiado de no encontrar mujer en las hijas de Canaán porque iba a privar a sus propios hijos de esa bendición y dejar que ellos sí fueran a buscar familia en Canaán. Él mismo fue bendito por eso. ¿Por qué no haría eso con sus propios hijos? Hermanos, pero ya saben quién es Jacob, ¿no? Un tipo duro. No fue fiel a su legado. Y tuvo hijos e hijas en otros lugares. Y cuando crecieron, usted no nota que hubo indicaciones. ¿Sabe qué hizo uno de sus hijos? Génesis 38, 1 y 2. Es que la Biblia es fuerte. Ahí lanza una para decir, mira este. Aconteció en aquel tiempo que Judá, ¿quién es Judá, hermanos? ¿El hijo mayor? ¿No? El cuarto. Muy bien. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Claro, se hizo amigo de un cananeo. ¿Me hago entender? Prefirió no vivir en su casa para hacerse amiguito de los del mundo. Y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá, la hija de un hombre, ¿qué? Cananeo. El cual se llamaba Súa, y la tomó. ¿Usted sabe el infierno que se desató de aquí en adelante? ¿No recuerda? Bueno. Dios le permitió a Judá tener hijos con esa mujer. Los dos primeros murieron. Judá pensó que esa mujer era maldita, o las esposas de sus hijos estaba maldita, y por eso tuvo un tercer hijo con esa señora, y lo escondió para no dárselo en casamiento, y esta mujer, así como fue engañada por Jacob, luego lo engaña y tiene un hijo con Jacob, es decir, con su suegro. Y cosas así pasan, hermanos, cuando los papás no hablan, no pasan el legado a la próxima generación. Las bendiciones de un mandamiento que habían sido una bendición de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Jacob rompió ese hilo. Y yo sé, hermanos, que sea, como haya vivido Jacob, todavía era una bendición estar casado con personas de su pueblo, pero fue distinto cuando Judá se casó con una cananita. Muerte, inmoralidad, engaños, todo eso. Imagínense. Las vergüenzas más grandes cuando ese hilo de perpetuar la enseñanza a los hijos y a los hijos de sus hijos se rompió. Tenemos el ejemplo reconocido de Loida en 2 Timoteo 1, 3 al 5. Dice el apóstol Pablo a Timoteo
ya digamos un cuarentón, por decirlo así. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, esa fe que llegó en un momento a una mujer llamada Loida, la fe llegó a Loida. Loida abrazó la fe de Cristo por la gracia de Dios, y dice que Loida entonces tenía una hija llamada Eunice, a la que le transmitió también el Evangelio. Dice que la fe primero habitó en Loida, luego en Eunice, y por último, ¿a quién alcanzó la fe? A Timoteo, abuela, mamá, nieto. Esa fue preservada, hermanos. Esa abuelita no se sentaba abajo del árbol de tamarisco a ver cómo atardecía. Esa mujer enseñó a su hija la fe. Y luego esa hija, y con su abuela, porque por algo se la nombra a Timoteo, influyeron en la vida de Timoteo, pese a que la Biblia dice que el padre de Timoteo no era creyente. ¿Entiende? Ay, es que mi esposo sí, pero aquí hay fe. Y en mi Biblia dice que donde el pecado abunda, ¿qué hace la gracia? La supera. Muy bien, gracias. Eso le quita cualquier excusa. Y aquí tenemos un varón que en algunos contextos hasta se le llamó apóstol. ¿Ya entiende? No era cualquier cosa. Esta era una fe real, dice Pablo, no fingida. Reconozco tu fe personal y me llena el corazón de alegría recordar lo que hace el Evangelio. Recordar cómo es que tú, Timoteo, hoy estás creyendo, me llena el corazón de alegría, porque veo el efecto del Evangelio en las familias. Sabemos que la fe no se puede traspasar como el apellido, hermanos, eso es claro. Pero regularmente Dios usa los vínculos fieles y la influencia permanente para atraer a la fe a muchos, es la verdad. Solo considere que si una influencia fue benéfica, ¿qué pueden hacer dos influencias benéficas como Loida y Eunice? ¿Ya ve? Sí, hermanos, doble porción. Mira, ahí está el abuelo. Ahí están los abuelos. Si la abuelidad o la abuelez no estuviera puesta por Dios para hacer una bendición en este sentido que hemos enseñado, entonces, ¿por qué se bendeciría Israel como lo bendice en el Salmo 128, 5 y 6? Es decir, si ser abuelo no fuera una bendición porque a través de los abuelos se ampara la otra generación y la otra para que la fe se perpetúe, ¿por qué se bendeciría Israel con estas palabras? Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Qué está diciendo Dios? Espero que vivas harto, porque de esto depende la supervivencia de Jerusalén. Estoy hablando en tiempo antiguo, ¿no? Entonces es mejor que tú veas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero no es tu presencia la que será una bendición. Es tu enseñanza, es tu ejemplo, es que la fe se perpetúe tantas veces como se pueda, tus hijos y los hijos de tus hijos, y venga la paz sobre Israel por eso. Los abuelos están puestos para hacer una bendición. Recuerde, hermanos, en Génesis 48:5, la bendición de Jacob sobre sus nietos. Este hombre ya en las postrimerías de su vida, este hombre obstinado, luego, hermano, Dios lo colocó donde lo quería. El que sufrió fue Jacob, no Dios, ni sus planes.
Mire la bendición de este abuelo y su amor por ellos. Estas son palabras que Jacob le dirige a José. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, es decir, mis nietos, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Hermano, abuelo, ¿sabe que sus nietos, hijos suyos, son también? ¿Y qué hizo el abuelo? Usted va a disfrutar de mi bendición. Dios me ha bendecido a mí y hasta donde me alcancen las manos los voy a abrazar. No olvide que Obed, ¿quién es Obed? El abuelo de David, el hijo de Booz y Ruth. Bien, Obed. Fue asistido en su crianza por su abuela Noemí. Ruth 4, 15 y 16 dice, todas las mujeres están alabando a Noemí, no a Ruth. Claro, pues a Ruth también, ella que iba a dar a luz un hijo. Pero recuerde que Noemí perdió todo. Y por eso la bendicen a ella y dice, tu nuera, Ruth, que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo de Ruth, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué es aya? Sin H. Sí, su cuidadora. Sí. Ella no dijo, yo ya crié. Déjenme con mi cobija en las piernas. Déjeme en Tocaima o en Sasaima o donde Mesitas, donde, ya usted sabe, esos pueblos son viejos, usted sabe, ¿no? Clima templado. Yo entiendo, hermano, que usted ya crió, pero ¿responsabilidad tiene con sus nietos y con sus hijos? ¿Así sean casados? Hermanos, ¿los he persuadido por la palabra o no los he persuadido por la palabra? ¿Los he persuadido? Ayúdeme. Y a los demás, que el Espíritu Santo rompa su corazón duro. Ha sido mi oración en semana. Porque aquí las canas, hermanos, a veces no es sinónimo de sabiduría, sino de dureza, de obstinación, de cansancio, de amargura. No digo aquí, digo en esta generación, ¿me hago entender? El sol de esta cultura nos ha hecho duros y nos ha quemado la piel del corazón. Y no sentimos esto, hermanos. Por eso, querido soltero, tengo una parte para usted, un paréntesis de amor. Usted está dejando, algunos, transcurrir mucho tiempo sin casarse y tener hijos. ¿Sabe de qué están privando a sus hijos? Sí, hermanos. Ya cuando su hijo venga al mundo, los abuelos que ese hijo va a tener, literalmente, no les va a sacar a usted nada. Ya el orden natural, ¿qué le dirá? Ya es un hombre o una mujer que necesitan asistencia y que es muy poco lo que ese abuelo puede dar. ¿Estará privando usted a sus hijos de la bendición de que la fe se extienda desde atrás de usted y lo cobije? Y por eso, así son los hijos habidos en la juventud. Esto es bíblico. Usted dice, pero es que soy, pero es que me dicen, pero es que yo pienso. Sí, ¿y qué dice la Biblia? Yo y usted definiría mi vida con la Biblia y no con la opinión ni de sus papás, querido soltero,
ni de sus abuelos, ni de lo que sea, a menos de que su opinión esté sustentada en la Biblia. En la Biblia. O si no, hermano, calle y mire para otro lado y mire más bien para la Biblia. ¿Me hago entender? Cierro mi apunte amoroso. Hermanos, los hijos son una bendición, son herencia de Jehová, ¿verdad? Pero piense, no serán una bendición si los padres no los consagran al Señor y los instruyen en el temor de Dios. O sea, no son bendición solo por venir. Bueno, al comienzo sí, pero se pueden convertir en una corona, sino en una de espinas. Bien. Pero también dice Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos, pero no lo serán, abuelos. Sus nietos no serán su corona si ustedes no cumplen su papel de alargar la influencia del Evangelio y amparar a los hijos de sus hijos con el conocimiento de Dios, del Evangelio de Cristo y de los mandamientos. Ay, hermano, estírese un poquito más y llegue allá hasta donde el Señor le permita. Hasta donde el Señor le permita. Sus nietos no serán su corona si usted no cumple su papel como abuelo. Y por último, hermanos, déjenme dar algunos consejos para los abuelos de la familia, para los abuelos en la familia de piedad. Consejos para los abuelos. 1. Deje un legado y fundamento de piedad que los suyos puedan aprovechar y extender a los demás. Deje un legado, querido abuelo. Dele significado a su vida, por favor, usted que es de Cristo. Deje un fundamento de piedad. Hágale el favor a los demás de que ellos puedan mirar hacia atrás a la historia familiar y encontrar que hay un registro de piedad, de evangelio, de temor de Dios, de un discipulado de Cristo. No sé si sus hijos o los hijos de sus hijos seguirán a Cristo, pero no los libere de que cuando miren el libro de la historia familiar, allí tengan que sí o sí encontrarse con su fe, con su compromiso a Dios. Mi padre o su nieto diga, mi abuelo fue un hombre temeroso, trabajó, fue abnegado, fue valiente, fue un hombre de fe, de oración. Yo no he seguido la fe, pero mis respetos para ese hombre. He encontrado tantos en esta vida que dicen, mire, yo no profeso la fe, pero mi respeto a mi mamá, a mi papá y a mis abuelos. Yo soy así por cabezón, por bobo, por tonto, no por un mal ejemplo. Déjele eso, por favor, a los demás. Deje un legado de piedad que los suyos puedan aprovechar y extender a los demás. Esto en el peor de los casos. Porque en el mejor de los casos, cuando usted mira la piedad anterior, usted se anima más. Le recuerdo que empiece con su piedad, pues antes de decir, las enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Empiece por usted mismo, porque si usted no empieza con su piedad, ¿qué va a postergar? Piense que en un sentido, sus abuelos decidieron por usted. Entonces usted puede tomar decisiones por los suyos también a futuro. Le quiero dar esta ilustración, espero no me alargue mucho. Piense que usted quiere averiguar su árbol familiar. ¿Ya? Se va hacia atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 veces. Y por allá encuentra que un rey tuvo 2 hijos. Un hijo sensato y obediente y otro libertino y rebelde. El hijo obediente se quedó en Europa, heredó el castillo, tiene más tierras y usted teje por allá, ese tipo vive por allá en Suiza, no sé, tiene una empresa, ese no se va a morir por eso. Pero el hijo rebelde, en su ánimo de conocer el mundo, se fue, se rebeldizó, llegó a América, luego el hijo llegó a Colombia y usted viene de él.
¿Qué le queda a usted aquí en su corazón? Por poco. Y soy suizo. ¿Por qué me tocó el hijo rebelde? ¿No cree que en un sentido ese hombre decidió por usted? No estamos hablando de determinismo, pero en un sentido, ¿decidió o no por usted? Sí. Eso es lo que exactamente usted está haciendo para sus nietos. Hoy día usted está decidiendo, sin llegar al determinismo, usted está decidiendo el camino de sus nietos. Hoy día, sea casado o no sea casado, sea padre o no, sus decisiones hacia adelante, sus antepasados, su generación lo va a bendecir o va a decir, ¿por qué me tocó este? ¿Le hubiera gustado a usted tener abuelos piadosos, bautistas reformados, de piedad, de ejemplo, de abnegación, eruditos? ¿Le hubiera gustado tener padres de piedad? Bien, si no los tuvo, sea uno para sus hijos y para sus nietos. Si usted al mirar atrás no puede ver piedad en su casa, entonces usted empiece a hacer la semilla de ese árbol familiar donde la gente mire hacia atrás, donde los suyos miren hacia atrás y encuentren piedad. Deje de quejarse que a usted no le enseñaron, que a usted no lo instruyeron, que usted es lo que es porque no tuvo padres cristianos. ¡Ya basta! Su Padre es Dios y su Salvador es Cristo, y eso es suficiente para empezar una semilla, un árbol frondoso que otros van a estar debajo de él, aprovechando y bebiendo de las mieles de la salvación. Empiece usted. Si atrás suyo no encontró piedad, empiécela usted. Empiécela, por favor. No se queje más. ¿De qué forma eso beneficia a los suyos? De ninguna manera. De ninguna manera. No planee una vejez inútil o egocéntrica, una relevante, postergando en los suyos la bendición de Dios. Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Usted dice, no tengo nada que darle, déjele lo mejor que puede, el evangelio, pero no lo suyo nomás, postérguelo, enséñelo, por favor. No deje el recuerdo que usted fue evangélico. Sea evangélico, enseñe el evangelio. Deje esa herencia. Quizá no le pueda dejar nada más que sobreviva a este mundo. Segundo, acepte su papel y tiempo providencial en los planes de Dios, abuelo. Acepte su papel y tiempo providencial en los planes de Dios. Querido abuelo, usted debe hacer la voluntad de Dios y para hacerla debe aceptar que el tiempo de criar ya pasó. ¿Está bien? Acéptelo. Salga del escenario con dignidad. ¿Me hago entender? No se aferre a lo que ya no es suyo. ¿Sabe cuántos tiempos de criar nos concede Dios? Uno. Por eso le he aconsejado a muchos padres, tiene una sola oportunidad, una, aprovéchela, una. Después de esta, hermanos, ya usted jamás volverá a ser padre. ¿Le fue bien o mal? No sé, pero solo tiene una. Ahora el lugar de criar, ¿quién lo ocupa? Bueno, los padres, muy bien. ¿Y qué usted debe hacer? Hermano, mire, aceptar esta providencia. Acepte su papel en los planes de Dios. Ahora, ¿sabe quién conduce el bus de esa familia? Su hijo o su hija. Ya usted dice, me gustaría meterme y poder manejar bien, yo sé mejor. Sí, pero Dios dice, su bus fue ese. Este bus ya tiene un piloto. Bueno, a menos mi problema es con las familias que viven dentro de otras. Es que el hijo tiene bus nuevo y se lo vuelve y se lo mete al planchón del papá. Él puede creer que está manejando, pero el que está manejando es el otro. Bueno, hermano,
Tenga contentamiento. Hay cosas que ya no le corresponden a usted porque eran responsabilidades de padre. Ya no, acéptelo, supérelo en el Señor. Tenga contentamiento. Usted dirá, yo haría mejor eso. Sí, pero es que ¿cuántos años tiene usted y cuánto se demora en aprender eso? ¿No cree que es injusto no dejarle al otro que aprenda? ¿O usted es el modelo? ¿No, verdad? Sea prudente o sabio. No es prudente ni sabio que muchas cosas usted las haga como protagonista. Usted va de camino de salida. ¿Ya? El protagonismo lo tuvo. ¿Le parece poquito 20 años? ¿Más o menos? ¿Que era un hijo en casa? Ya, hermano. Ayer se retiró un hombre grande del fútbol. No iba a durar para siempre, ¿no? Como los de nuestra selección. Pero viejos y todavía los convocan. Ya, dejen. ¿Que no hay más? ¿No hay más? Ya, hermano, se tuvo su protagonismo cuando fue papá. Ahora sus hijos tienen hijos. ¿Y qué hace usted? Empieza a salir. Porque, hermano, ¿usted para dónde va? No le dé miedo decir. Usted está acercando a morir. Yo también. Ubíquese en su papel ahora como abuelo, sin pasar por encima, sin usurpar el lugar de los padres. Usted puede con sabiduría influir en los hijos de sus hijos con la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Con sabiduría, no pasar por encima ni usurpar. 3, más bien fortalezca las manos de los hijos que hoy crían, y más si lo hacen en el Señor. Fortalezca las manos de los hijos que hoy crían, y más y mucho más si esos hijos lo hacen en el Señor. Usted use su sabiduría no para sobreponerse usted, sino para enseñar, animar, alentar a los que están hoy en la arena de batalla. No contradiga órdenes o disposiciones paternas. Nunca debilite, afloje o haga más difícil la labor de los padres. Aun si sus hijos fallan, no los desautorice al frente de sus hijos. Únase a lo que los padres bien enseñan, júntese a las procuras y maximícelas. Refuerce enseñanzas bíblicas, afirme hábitos loables, busque la lealtad de los hijos a sus padres, no usted. No sea envidioso, usted ya tuvo hijos y esos hijos eran leales a usted. No busque la lealtad de los nietos para usted. Su papel está bien cumplido si esos hijos tienen lealtad hacia sus padres. Porque usted no quiere quedar tan bien como quiere que sus padres queden bien. Porque usted va de salida. No se trata de usted ahora. Ya es tiempo que vaya a las funciones de fortalecer a otros. Ya usted fue papá, ¿verdad? Y ya usted sabe dónde nos cuesta. Ahora diga, voy a ayudar en eso. Con sabiduría, sin irrespetar a mis hijos ni a mis nietos, pero creo que con sabiduría puedo fortalecer las manos de mis hijos para que ellos hagan el papel que les corresponde. 4, busque y aproveche con toda sabiduría los tiempos para asegurarse que la fe está siendo transmitida. Busque y aproveche con toda sabiduría los tiempos para asegurarse que la fe está siendo transmitida. Usted puede proveer la influencia del trasfondo, de la estabilidad, de la experiencia consagrada, pero sea solícito en la procura hasta donde le sea posible para que usted se asegure que la fe en su familia está siendo aprendida, que las doctrinas correctas están siendo aprendidas y que los principios están siendo practicados. Hoy con los teléfonos se pueden hacer maravillas. Una llamada semanal o mensual a sus nietos y cosas más, no sé. Abuelos, ustedes son más que para contar historias y hacer galletas. Con prudencia, con sensibilidad, con orden, sean solícitos en postergar la fe y consideren a sus hijos y nietos su primer círculo evangelístico. Hoy día, antes tocaba, están lejos, no puedo viajar, sí. Hoy estos aparatos
pueden hacer maravillas a favor de nietos que están lejos de sus abuelos. Quinto, compense lo que ya no puede hacer por orden y providencia con abundantes oraciones. Hay asuntos de fuerza o capacidad que ya no podemos hacer. No pongan a los abuelos a ir detrás de un niño de 5 años que va y se va a ir a un columpio, hermano. Ya tuvimos el tiempo y Dios nos dio fuerza para eso. Ahora le toca a usted. A usted le toca. No se ha tenido. ¿Ya? ¿No se lo habían dicho? Bueno, ahora se lo digo. Hay cosas que por providencia ya no le deje a un anciano o a un abuelo. Hombre, de lógica. Hay asuntos de orden familiar. Por ejemplo, si está el papá, el abuelo, ¿qué debe hacer? Yo respetar. Hay asuntos providenciales como nietos a la distancia. Cualquier cosa puede hacer difícil su papel, pero si no puede hacer mucho, o si su labor es limitada, sus oraciones, esas no tienen ningún problema. Usted puede orar todos los días, tanto como quiera. Pueden ser largas oraciones intensas, diarias y específicas. Los padres nos sentiríamos más animados sabiendo que hay un respaldo de oración de los abuelos para que triunfemos en la labor paterna. Sexto, hermanos, no olvide a los sin abuelos. Abuelos cristianos, aquí hay niños y jovencitos que no tienen abuelos y quizás les falta hasta un padre. Quizás los abuelos que ellos tienen son la deformidad pecaminosa de lo que es ser un abuelo. Hay cientos de historias de abuelos que hicieron de los niños de una iglesia sus nietos adoptivos, cumpliendo lo anteriormente enseñado, y qué gran bendición fueron. Usted está vivo aún, extiéndase sobre esta generación también, de la generación sin abuelos. No alcahueta, no exagerado, no pase por encima, ya todo lo que le enseñé, ¿verdad? Pero todavía creo que su influencia puede llegar a los que hoy Dios no les dio un abuelo y quizás un padre o una madre. Y por último, hermanos, el mismo principio, pero en contextos espirituales, puede practicarse en la iglesia. Estrictamente hablando, hermanos, no es que haya padres y abuelos espirituales, ¿ya? En un sentido puede que sí, es una designación de amor, no es técnica, ¿me hago entender? No es técnica. Es una designación como de amor, pero hablo, hermanos, de los que en una iglesia son maduros. No todos lo son, hermanos. Usted puede ser un buen cristiano en camino a la madurez, pero hay cristianos maduros en una iglesia. Y su influencia debe ser representativa para los más niños entre el pueblo de Dios. No hable de los niños en edad, hermanos. Hable de los niños en la fe. Recuerde que Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Queridos cristianos maduros, sean abuelos o no, cristianos de años y experiencia consagrada, ustedes son esos padres o madres que Dios dio a otros que han dejado todo para seguir a Cristo. Ustedes lo son. Usted hace parte de los 100 que ellos ganaron por haber dejado todo y seguir a Cristo. No se crea maduro si no lo es. Y muchos harían bien en empezar con su corazón. Ahí tienen harto. Y no hagan estorbo. Le hablo al maduro. ¿No es una responsabilidad, hermano? Mire lo glorioso que se ve en una iglesia y anímese en esto. Usted recibió el Evangelio.
y ahora usted está trayendo a otros al Evangelio. ¿Eso qué responsabilidad pone en hombros como los de uno? ¿Me hago entender? Yo le enseñé el Evangelio a usted. Fruto de ello, usted está trayendo a otros al Evangelio. ¿Qué responsabilidad cree que tengo yo sobre ellos? Como la de un abuelo, ¿no cree? Asegúrese del bienestar espiritual de las ovejas tiernas del rebaño, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Oremos.